Hola, soy Lewis Flores y estoy aquí desde tu canal Acupuntura Activa, porque la acupuntura activa, así como tú estás activo aprendiendo a trabajar la acupuntura y a ayudar a otras personas. Y hoy vamos a empezar con la clase número 4. Sí, magistralmente la 4. Entonces prepárense a buscar apuntes, a buscar lápiz y papel para que hagan sus anotaciones porque comienza la clase número 4 en su canal Acupuntura Activa. Como les había dicho, en esta clase número 4 vamos a hablar del elemento agua. Ya en la clase anterior describí muchas de las características, muchas de las circunstancias, muchos de los elementos y muchas situaciones que están relacionadas con el elemento madera. Ahora vamos a hablar del elemento agua. Los meridianos principales del elemento agua, ¿cuáles son? El meridiano yin, el de riñón, y el meridiano yang, el de vejiga. En otras palabras, el meridiano hombre, me gusta usar esa comparación, es el meridiano yang. La ubicación de este meridiano, como lo expliqué de todos modos en la clase 2, aquí lo quiero repetir, comienza en la cara, desciende por todo el cuerpo, incluso por la espalda, y finaliza en el dedo meñique del pie. Lo que quiero destacar es que va por la parte externa de las extremidades inferiores. ¿Por qué por la parte externa? Precisamente el hombre protege a la mujer. Está por la parte externa como protegiendo al meridiano yin, el meridiano de riñón, que empieza en la planta del pie con el punto número 1 del meridiano de riñón y empieza a subir por la parte interna de la extremidad inferior. Entonces son los dos meridianos principales, el meridiano yin, el de riñón, y el meridiano yang, el de la vejiga. Meridianos de color negro. El color que representa este meridiano es el color negro y está muy relacionado este color con otras circunstancias. La época del año que representa o que está en el terreno del elemento agua. Comienza desde el 21 de diciembre hasta el 2 de marzo aproximadamente, la época de invierno para el meridiano de riñón principalmente. Y he mencionado que se representa con el color negro, sin embargo uno piensa invierno, es todo como más blanco por la nieve. No, el asunto es que en invierno pues sale menos el sol, se oscurece un poco más el ambiente, por eso el negro representa a este elemento, el meridiano incluido allí en el elemento, el meridiano de agua. Entonces, ¿para qué nos sirve esta información? Que sea el invierno, la estación del año que está en el elemento agua. Bueno, sencillamente antes de que empiece el invierno, como lo dije en la clase número 3, durante el estío, o sea, unos días antes de que empiece la época en que puede caer en deficiencia este meridiano, hay que tonificarlo. Hay que aplicar terapias que tonifican tanto la vejiga como el riñón principalmente. Eso se puede hacer desde el 2 de diciembre hasta el 21 de diciembre aproximadamente. Y ojo, en la clase 3 no expliqué, pero aquí también lo quiero explicar, que no pasa nada que no se pongan terapias, que no se apliquen terapias para tonificar el riñón antes del 21 de diciembre. O sea que después de esa fecha, entonces ahora ya no podemos hacerlo. No, si de todos modos entramos en la época de deficiencia de este meridiano, el meridiano yin del elemento agua, o sea, el meridiano de riñón, pues sí podemos empezar a poner terapia si no lo hicimos en la época del estío. Recuerden este término, en la época del estío, cuando se prepara el terreno, por así decirlo, sacando energía, también vamos a decirlo de esta manera, del elemento tierra para alimentar al elemento agua, o sea, a nuestros amados y preciados riñones. El horario de plenitud de estos meridianos, tanto el meridiano yang como el meridiano yin, es de 3 a 5 de la tarde el horario de plenitud del meridiano de vejiga y de 5 a 7 de la noche el horario de plenitud durante el día del meridiano de riñón. Y fíjense lo siguiente, si tenemos una patología de vejiga, quizás cistitis,
quizás ardor al orinar o bueno, alguna situación con la vejiga. Y en ese horario de 3 a 5 de la tarde me siento bien, porque ahí está en plenitud la vejiga, quiere decir que se equilibró. Porque en el horario anterior, antes de su horario de plenitud, estaba muy disminuido. Como llega su horario de plenitud, entonces nos vamos a sentir bien y ahí van a disminuir los síntomas. O si es con el meridiano de riñón, tengo alguna situación, algún problema renal, alguna cistitis, situación con cálculos y así por el estilo, y de 5 a 7 de la noche, entonces esos síntomas disminuyen. Quiere decir que disminuyeron los síntomas porque recibió mayor energía el meridiano de riñón y por eso disminuyen los síntomas en ese horario. Entonces eso nos está mostrando que, ok, si disminuyen los síntomas en el horario de cada uno de ellos, quiere decir, si disminuyen los síntomas en el horario de vejiga, que es de 3 a 5, entonces está en deficiencia el meridiano de vejiga. Y si disminuyen los síntomas de 5 a 7 de la noche, quiere decir que está en deficiencia el meridiano de riñón. Y lo contrario también es cierto. Si tengo una patología y es precisamente de vejiga, y en el horario de vejiga de 3 a 5 de la tarde aumentan los síntomas, quiere decir que está en plenitud el meridiano de vejiga. Porque está en plenitud y llega a su horario de plenitud, aumenta esa energía que está causando esos síntomas. Entonces hay que dispersar o disminuir, la palabra que más vamos a seguir usando es dispersar el meridiano de vejiga. Y o si pasa con el de riñón, si tenemos síntomas relacionados con el riñón y en el horario del día entre 5 y 7 de la noche aumentan los síntomas, quiere decir que el meridiano de riñón está en plenitud. Sin embargo, casi nunca está en plenitud, y eso sí lo puedo decir con mucha confianza porque me lo enseñaron en clase y lo he visto todos estos años de experiencia. Casi nunca está en plenitud el meridiano yin del agua, o sea, el riñón casi nunca está en plenitud. Y decir, vamos a quitar la energía al riñón, no, casi nunca, yo creo que nunca lo he visto. Sin embargo, nos sirve para diagnosticar en el caso de la vejiga y en el caso si está en deficiencia el meridiano de riñón. Y esto que acabo de explicar, pues es cierto en todos los meridianos. Si son síntomas hepáticos, o sea, con el meridiano de madera, que es la clase anterior, si los síntomas aumentan en su horario de plenitud, quiere decir que estaba pleno o que está aumentado ese meridiano, entonces hay que disminuirlo. O si los síntomas disminuyen, quiere decir que ese meridiano está disminuido, entonces hay que aumentar la energía. Otra vez, repito, son tips para ver qué meridiano vamos a trabajar. Hablemos ahora de las vísceras curiosas del elemento agua. Recuerden que cuando hablamos de vísceras curiosas de algún elemento, estamos hablando de otros sistemas de nuestro cuerpo. Y ya mencioné algunos sistemas o vísceras curiosas del elemento madera. Los del elemento agua son la oreja y el sentido del oído. Sí, cualquier situación con el oído. Y esto incluso tiene que ver con el vértigo. Recuerdo experiencias de personas con mucho vértigo que tenían que agarrarse de las manos, y la situación está en el oído interno, porque allí es donde está, ¿verdad?, los huesitos para el equilibrio. Es riñón y vejiga quien rige a este sistema. Trabajando riñón y vejiga, por supuesto, va a mejorar el oído y entonces se va a eliminar el vértigo. Este sistema, el oído y el sentido del oído y la oreja. También está el sistema óseo, los huesos de nuestro organismo. Todo el sistema óseo está regido o cuidado, protegido, por así decirlo, nuevamente uso esa expresión, por el meridiano yin, el de riñón, y el meridiano yang, el de la vejiga. Cualquier situación. Después de una fractura, la persona ya estuvo en la clínica, en el hospital, y ahora está en recuperación.
Que bueno, entonces tonificar riñón, ayudar a vejiga, principalmente hay que tonificar riñón porque todo el sistema óseo es del terreno del agua. Y como parte pues del sistema óseo, o que está allí en el sistema óseo, la médula. La médula ósea también corresponde al terreno del elemento agua. Y por supuesto, terapias para tonificar riñón va a contribuir a la salud del sistema óseo y de la médula ósea. Otro sistema, otra víscera curiosa, por llamarla, como es de la manera correcta, es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo está regido por el meridiano de riñón y el meridiano de vejiga. Empezó a caerse el cabello. Bueno, vamos a trabajar muchísimo el meridiano de riñón. Recuerdo una experiencia con una persona, una mujer de unos 50 años aproximadamente, y asistió a terapia mucho tiempo para otra situación. Entre tantas terapias, pues por supuesto con frecuencia se utilizaba la terapia para tonificar riñón, y se fue corrigiendo pues cualquier situación con el riñón, y su cabello aumentó y se hermoseó de una manera maravillosa. Y el tema no era ese, era lo que menos preocupaba en ese momento, pero de tanto trabajar al riñón, su cuero cabelludo se fortaleció y entonces ahora su cabello estaba mucho mejor. Este es otro de los sistemas que rigen meridiano de riñón y meridiano de vejiga. El olor que es del terreno de este elemento es el olor a podrido. Bueno, lo dice el libro El Putrido. Si nos acercamos a los lugares de relleno sanitario en las ciudades, o pasamos por algún lugar donde hay mucha basura y eso huele a podrido, como decimos allá en mi ciudad, entonces, y no lo soporto, no lo tolero, algo me está diciendo del riñón. Ahora, si yo me lo propongo y no pasa nada y tolero ese olor, pues me está diciendo que mi riñón en ese momento se encuentra, o el meridiano del riñón en ese momento se encuentra en buena condición. El asunto es que este olor, como hay muchos olores correspondientes a cada uno de los elementos, en el caso del riñón es el podrido. Ahora, hablemos de la emoción que va a enfermar al riñón. ¿Cuál es? Ya dijimos que la ira enferma a el hígado. El miedo es quien enferma al riñón. Y esto de las emociones, de todos modos, quiero explicar algo importante. Tanto la ira como el miedo y la tristeza, que son emociones principales, considero, y como lo he estudiado y así lo digo a mis consultantes, que son emociones positivas, sin embargo, son emociones displacenteras. ¿Por qué emociones positivas? Porque nos ayudan. En el caso del miedo, la mayoría, si no digo bien todas las especies, el miedo las ayuda a sobrevivir, ¿verdad? El conejito que sale de su madriguera y con mucho miedo mira y se asegura que no hay por allí una culebra o un águila o cualquier depredador. Bueno, ahí está con miedo y lo está protegiendo, va rapidito con miedo, consigue su alimento y luego regresa. Si él se descuida y ese miedo baja, entonces puede ser presa de un depredador. Y en nuestro caso igual, vamos por una calle y ahora por aquí está muy oscuro y por aquí está más alumbrado. Bueno, el miedo nos dice por aquí no, ¿verdad? O el miedo impide que nosotros nos metamos en algunos lugares que pueden ser peligrosos. Sin embargo, el miedo excesivo, miedo imaginativo, el miedo que realmente no es probable que ocurran todas esas cosas que estamos pensando. Imaginamos que si mañana se acaba el mundo, que si mañana viene un tsunami, que si mañana un avión se cae encima de mi casa. Son cosas que no pasan. Entonces tenemos ese miedo allí. Eso termina enfermando nuestro riñón. Y es como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces el riñón ahora se debilita, el elemento agua empieza a tener problemas y empieza a aumentar el miedo. Y la bola de nieve allí creciendo. El miedo dañando el riñón y el riñón disminuido, entonces dejando que nuestra imaginación, porque ahí entran en juego los otros elementos, que nuestra imaginación esté volando y imaginamos muchísimas cosas y ese miedo creciendo. La emoción positiva, la que tonifica al riñón, es la voluntad.
voluntad. Y por supuesto hay muchas terapias que aumentan nuestra voluntad para que podamos levantarnos a hacer lo que hemos decidido hacer y tengamos voluntad de hacer. Emoción positiva, por así decirlo, o la que enferma y la que ayuda al meridiano de riñón. Entonces el útero y la próstata también están aquí en el terreno del elemento agua. O sea, en resumen, todo el sistema reproductivo femenino y masculino está dentro de este elemento y cuántas situaciones se presentan con estos sistemas que hay que trabajarlos desde este elemento. También podemos hablar que todo el sistema linfático también está regido y cuidado, protegido, por así decirlo, o alimentado por estos dos meridianos, el de riñón y el de vejiga. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier patología relacionada con todos estos sistemas, vamos a trabajar y a tonificar estos órganos. Hablemos también de los fluidos que están en el terreno del agua. En este caso, y va a sonar extraño, el fluido que pertenece al elemento agua son los esputos. En el elemento madera, que no lo mencioné, son las lágrimas, porque recordemos que los ojos están en el terreno del elemento madera. Entonces las lágrimas es el fluido que está en el elemento madera. Y aquí en el elemento agua, los esputos, podríamos pensar, bueno, vienen del pulmón, deben ser del elemento metal. Lo que pasa es que en el elemento metal, con el meridiano de pulmón, están los mocos, fluidos que vienen desde la nariz, que es regido por el pulmón. El caso es que los esputos, mucha flema que viene de la garganta y que la escupimos, entonces eso es del terreno de riñón y de la vejiga. Y es que los líquidos están muy relacionados con este elemento, porque es el elemento agua, ¿no? Entonces, cuando hay edemas o retención de líquido, empiezan a inflamarse las piernas y hundimos así y se queda allí la piel hundida porque hay retención de líquido. Esta situación también es del elemento agua. Y cualquier otra situación que tenga que ver con el riñón y la vejiga. Por ejemplo, disfunción eréctil, la situación de la menopausia, también nicturias, levantarse mucho a orinar en la madrugada. Estas situaciones también tienen que ver con el elemento agua y por supuesto que hay que tonificar riñón. La menarquía y el crecimiento también están relacionados con este elemento. Y no está de más decir, pero hemos tenido muchas experiencias en el desarrollo. La menarquía es el desarrollo, la maduración de todos los órganos reproductivos en los jóvenes entre los 10 y los 15 años. Y hemos aplicado mucha terapia para ayudar al riñón, para tonificar riñón, y esos muchachos se estiran y crecen. Y hemos tenido muchas experiencias con muchachos que ya le decimos a los familiares de estos muchachos y de una vez empiezan ellos, póngame terapia para crecer, póngame terapia para crecer, y en efecto, esos muchachos se estiran porque cuando tonificamos riñón, pues entonces estamos ayudando a que los nutrientes se queden en el organismo. Y es que trabajar este meridiano también ayuda a evitar una enfermedad conocida y que hace que las personas se queden pequeñas porque se botan todos los nutrientes, porque no filtra bien el riñón, conocida como la acidosis tubular. Estas situaciones también están en el terreno del elemento agua. El clima que demuestra si o nos puede ayudar a ver si estos meridianos están en descontrol es el frío. Si nos afecta mucho el frío, y cuando empieza la época de frío nos sentimos mal y con poquito frío, ¿no? Por así decirlo, entonces empezamos a sentirnos mal. Bueno, ahí está demostrando que tenemos que seguir trabajando a este meridiano. Y otra circunstancia, como hablé en el elemento madera, que la tez de la persona, en este caso, cuando la persona tiene ojeras negras debajo de los ojos, aquí están no simplemente hinchados, sino negras, y eso se nota a simple vista. Esto es una evidencia de que hay algo o algo está pasando con estos meridianos. Entonces, ¿qué les ha parecido todo esto que está en el terreno del elemento agua?
Esto nos va a seguir ayudando a diagnosticar, y como ya les dije en la clase anterior, la número 3, cuando terminemos de hablar de todos los elementos, incluidos también los meridianos de TR y maestro de corazón, que ya lo van a aprender qué es eso, entonces ustedes ya pueden diagnosticar cuál es las terapias que van a utilizar, cuáles son los puntos, y de ahí en adelante entonces vamos a explicar lo que significan, cómo algunos puntos tonifican, dispersan, dan energía, cómo sacar de un órgano para llevar a otro y así por el estilo, y entonces va a empezar ya a elaborarse terapias que ustedes van a aplicar a todos sus consultantes. Recuerda entonces que hemos hablado ya de 2 elementos, elemento madera y elemento agua. Nos falta hablar de 3. En la próxima, en la clase número 5, voy a explicar lo que tiene que ver con el elemento fuego, el meridiano de corazón y de intestino delgado. Recuerda, acupuntura activa nos activa, así como estoy ahora activo compartiendo contigo esta información, y tú también te vas a activar. Vas a activar, por cierto, la campanita para que cuando salgan otras clases te informe y no te la pierdas. Y corre la voz, dile a otras personas. Recuerden, cuando lleguemos al seguidor número 100 vamos a tener un premio especial para algunos de ustedes. Nos vemos en la próxima clase aquí en su canal Acupuntura Activa, porque la acupuntura activa.